¿Qué busca Dios cuando elige a un líder? ¿La apariencia externa o la condición del corazón? Y cómo esta verdad trastoca todas nuestras expectativas humanas. ¿Puede un joven pastor con una honda y 5 piedras enfrentar a un gigante que aterra a un ejército entero? ¿Y qué nos enseña esta batalla sobre las armas que realmente vencen? ¿Cómo es posible que el ungido de Dios sea amado por unos y perseguido por otros? ¿Y qué nos dice esto sobre el camino de sufrimiento que a menudo precede a la exaltación? Un saludo de discernimiento y fe para todos ustedes, amados compañeros de este plan de lectura bíblica asistida 365. Les habla el pastor Larry García, de la comunidad cristiana de restauración Jesús Fuente de Vida, agradecido de continuar este caminar con ustedes. Antes de adentrarnos en la palabra, les recuerdo suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para recibir cada audio, y regalarnos ese like que tanto ayuda a difundir estas enseñanzas. También les animo a compartir este audio con otros. Seguro que lo agradecerán, pues la palabra de Dios es viva y eficaz y será de gran bendición para ellos. En nuestro encuentro anterior, recorrimos 1 Samuel 14 y 15. Vimos la fe audaz de Jonatán que desencadenó la victoria sobre los filisteos, el juramento imprudente de Saúl que casi le cuesta la vida a su propio hijo, y la desobediencia final de Saúl en la guerra contra Amalek, cuando conservó lo mejor del botín y fue rechazado por Dios. Hoy, la historia da un giro glorioso. Dios envía a Samuel a Belén para ungir al nuevo rey, y la escena se traslada al campo de batalla donde un joven pastor enfrenta al gigante filisteo. La palabra nos conduce así a 1 Samuel, capítulos 16, 17 y 18. El capítulo 16 narra la unción de David. Dios envía a Samuel a Belén, a la casa de Isaí. Uno tras otro, los hijos mayores desfilan, pero Dios rechaza a cada uno. Finalmente, traen al menor, David, que pastorea las ovejas. Jehová le dice a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. El espíritu de Jehová viene sobre David desde aquel día. Mientras tanto, el espíritu se aparta de Saúl, y un espíritu malo lo atormenta. David es llamado para tocar el arpa y aliviar al rey. El capítulo 17 presenta el famoso combate contra Goliat. Los filisteos se reúnen para la guerra, y de sus filas sale Goliat, un gigante de más de 3 metros, desafiando a Israel durante 40 días. David, enviado por su padre a llevar provisiones, escucha el desafío y se indigna porque el nombre de Dios es ultrajado. Sin armadura ni espada, toma su honda y 5 piedras lisas, y en el nombre de Jehová derriba al gigante. Israel persigue a los filisteos, y David es llevado ante Saúl. El capítulo 18 muestra las consecuencias de la victoria. Jonatán, hijo de Saúl, hace alianza con David, amándolo como a sí mismo. Las mujeres cantan, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Saúl se llena de celos y comienza a buscar la muerte de David. En 2 ocasiones intenta matarlo con su lanza. David, sin embargo, se conduce con sabiduría, y todo Israel lo ama. Hermanos y hermanas, estos capítulos nos muestran el corazón de Dios, la fe de un joven pastor, y el comienzo del camino de sufrimiento que acompañará al ungido. Inclinemos ahora nuestro corazón a la lectura de 1 Samuel, capítulos 16 al 18. 1 Samuel 16. Samuel unge a David. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada, y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo, pues, Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos, y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová.
Hizo luego pasar Isaí a Samá. Y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió, pues, por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel, y se volvió a Ramá. David toca para Saúl. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga, pues, nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano, y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme, pues, ahora alguno que toque bien, y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Primera de Samuel 17. David mata a Goliat. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron, y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran, Eliab el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Samá, y David era el menor. Siguieron, pues, los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl, para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía, pues, aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó, pues, David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado,
y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos, si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo, y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron, y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón.
Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos, y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: Vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: Pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: Muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Primera de Samuel 18. Pacto de Jonatán y David. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Saúl tiene celos de David. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban, y decían: Saúl hirió a sus 1000, y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: A David dieron 10,000, y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: Enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: He aquí, yo te daré Merab mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente, y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: No será mi mano contra él, sino que será contra la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿Quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab hija de Saúl se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: Yo se la daré, para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo, pues, Saúl a David por segunda vez: Tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos: Hablad en secreto a David, diciéndole: He aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé, pues, yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo: ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta, diciendo: Tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: Decid así a David: El rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David, para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente, y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre.
Fin de la lectura. Aspectos destacados. El libro de Primera de Samuel nos presenta hoy a David, el hombre conforme al corazón de Dios. Su unción, su victoria sobre Goliat y los celos de Saúl son más que historia, son un mapa que señala hacia Cristo. La unción de David revela cómo Dios elige. Samuel mira a Eliab, el primogénito, y piensa, seguro que este es. Pero Dios responde, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. David, el menor, el pastor olvidado, es el ungido. Esto apunta a Jesucristo, despreciado por los hombres, pero escogido por Dios. Él es la piedra que desecharon los edificadores, puesta por Dios como cabeza del ángulo. La batalla contra Goliat es una de las historias más conocidas, pero su significado profundo apunta a Cristo. Goliat desafía al ejército de Israel y al Dios vivo. Saúl y sus soldados temen, pero David, el pastor, ve lo que ellos no ven. ¿Quién es este filisteo incircunciso, para que haya desafiado al ejército del Dios viviente? David no toma espada ni armadura, su arma es la fe en el nombre de Jehová. 5 piedras lisas, una honda, y la convicción de que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. Goliat cae, y su propia espada lo decapita. Esta batalla es un tipo de Cristo. David, el ungido despreciado por sus hermanos, enfrenta solo al enemigo. Así también Jesús, despreciado por los suyos, enfrentó solo al pecado y a la muerte. Goliat es una imagen del poder de Satanás, que aterra al pueblo de Dios. Pero Cristo, con las armas aparentemente débiles de la humildad y la cruz, derribó al enemigo. El capítulo 18 introduce el contraste entre el amor de Jonatán y los celos de Saúl. Jonatán, el príncipe heredero, se despoja de su manto y sus armas para dárselas a David. Es una renuncia voluntaria al trono por amor. Esto es un tipo de Cristo, que, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo. Saúl, en cambio, representa el corazón que no soporta que otro sea exaltado. Sus celos crecen hasta convertirse en odio asesino. Este es el camino del ungido, será amado por unos, perseguido por otros. Así fue con David, y así fue con Cristo. El comentarista Matthew Henry escribió, David mató al león y al oso, y por eso pudo matar al gigante. Las victorias pequeñas preparan para las grandes. Así también, Cristo venció las tentaciones en el desierto antes de vencer en la cruz. Llevemos ahora estas verdades a nuestro propio caminar. Dios mira el corazón, no la apariencia. ¿Estás más preocupado por lo que otros ven en ti que por lo que Dios ve en tu interior? ¿Qué hay en tu corazón que necesitas presentar ante Él? David enfrentó a Goliat con fe, no con fuerza. ¿Qué gigantes se alzan hoy contra ti y contra el nombre de Dios? ¿Estás confiando en tus propias armas, o en el nombre de Jehová? David fue amado por Jonatán y perseguido por Saúl. ¿Has experimentado el rechazo de quienes debían apoyarte? ¿Puedes confiar que, como David, el camino del ungido a menudo pasa por la prueba antes de llegar al trono? Gracias por caminar conmigo a través de estos capítulos. Primera de Samuel nos presenta a David, el pastor que vence al gigante y comienza su camino hacia el trono. Pero todo esto apunta hacia el verdadero Hijo de David, Jesucristo, que venció al enemigo más poderoso para darnos vida eterna, y que, aunque fue perseguido, ahora reina para siempre. No olviden suscribirse y activar la campanita. También recuerda compartir este episodio con alguien. Seguro que Dios lo usará para bendecirlo como lo hizo contigo. Los espero en los comentarios. ¿Qué lección de estos capítulos, la unción de David, la victoria sobre Goliat, o el contraste entre Jonatán y Saúl, resuena más con su caminar actual? Saludos y bendiciones les desea su servidor, el pastor Larry García.